En el programa de hoy, en medio de la dictadura Ortega Murillo, ordenan diáconos a 10 seminaristas en Nicaragua. Condenan al líder pro familia que llamó hombre a congresista trans en México. Santo Tomás de Aquino argumenta la existencia de Dios a partir de la razón natural, señala converso del ateísmo al catolicismo. Le contamos más en entrevista. Madre mexicana que perdió a 4 de sus 8 hijos crea una asociación para ayudar a las otras mamás a encontrar a sus hijos desaparecidos. Hola amigos, hola Eddie, ¿cómo estás? Bien, gracias Natalie, un gusto estar contigo como siempre y con nuestros televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú. Así es amigos, bienvenidos a su noticiero con enfoque católico EWTN Noticias. Yo soy Natalie Paredes. Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por estar con nosotros. Comenzamos la noticia desde Nicaragua. Desde esta mañana la iglesia de Managua cuenta con 10 nuevos diáconos. Se trata de Pedro Toledo, Carlos Oviedo, Francisco Gómez, Henry Hernández, Orlando Ruiz, Alex Pino, Alejandro Muñoz, Diego III, Axel Rodríguez y Francisco Castellanos. El cardenal Leopoldo Brenes presidió la Santa Misa de Ordenación en la Catedral de Managua a las 9:30 a.m. hora local. Esta celebración marca el inicio de las fiestas por el año jubilar por los 50 años del sacerdocio del cardenal Brenes. La ordenación de estos nuevos diáconos es una buena noticia en medio de la dura persecución de la dictadura de Daniel Ortega contra la Iglesia Católica. Hace casi 2 meses se anunció el cierre del seminario propedéutico San Juan Pablo II en la ciudad de Bluefields, que recibía a los seminaristas de las 7 diócesis de Nicaragua. El seminario cerró por falta de fondos ante el congelamiento de las cuentas de la Iglesia en Nicaragua. Los 10 nuevos diáconos empezarán inmediatamente sus labores correspondientes que se les serán asignadas. Me permiten darles un abrazo, no preciso ni decir. Desde Estados Unidos, Marta Patricia Molina, autora del informe Nicaragua, una iglesia perseguida, nos cuenta lo que significan estas nuevas vocaciones para todo el pueblo nicaragüense. Veamos. Bueno, eso significa que la Iglesia Universal, fundada por Jesucristo nuestro Señor, sigue vivo, sigue viva, sigue ardiente esa fe en los jóvenes seminaristas que quieren llegar a ser sacerdotes. Y hoy vemos este gran éxito. En estos momentos está celebrándose la misa de ordenación diaconal de 10 seminaristas que ya están a un paso para convertirse en futuros sacerdotes. Y es una emoción tremenda la que hemos visto en los videos que se están transmitiendo desde la Catedral Metropolitana de Managua. En esta ordenación, los familiares, los amigos, las redes sociales también están felicitándole. Y yo pues alegre, lógicamente, porque han salido más de 60 seminaristas, sacerdotes y obispos del país. Y entonces esto de alguna manera también viene a acompañar al pueblo de Dios. Ser perteneciente a la Iglesia Católica y más convertirte en un diácono o en un sacerdote, eso es un delito ya, aunque no esté tipificado en el Código Penal como eso, pero sí, de hecho es un delito. Bueno, cada día se están presentando más agresiones en contra de la Iglesia, es algo que no cesa. Y estamos documentando ya la 4ª entrega de Nicaragua, una iglesia perseguida. En este momento la dictadura sandinista está enfocando su mirada en la compañía de los jesuitas, principalmente en la Universidad Centroamericana, que es una institución académica histórica. Entonces, cada día la situación para la Iglesia Católica en Nicaragua se vuelve más angustiosa y más difícil, pero siempre en medio de toda esta persecución criminal de la dictadura, siempre hay una luz, y así lo estamos viendo hoy con la ordenación de estos 10 nuevos diáconos. Me permiten darles un abrazo, no preciso ni decir. Ahora les contamos que hace unos días la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de México ratificó la condena contra Rodrigo Iván Cortés, presidente del Frente Nacional por la Familia, por decir que Salma Luébano, congresista del partido del gobierno Morena, es un hombre que se autoadscribe mujer. Esta es la última instancia judicial mexicana a la que podía apelar Cortés, que en el pasado advirtió que llevaría su caso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos con la ayuda jurídica de ADF Internacional. La condena incluye una multa de alrededor de $1,135 estadounidenses y la obligación de que Cortés publique diariamente durante 30 días el fallo y un pedido de disculpas que ha sido preparado por el tribunal. Bárbara Socorro se contactó con el propio Rodrigo Iván Cortés para que nos cuente las medidas que tomará al respecto. Veamos. Señor Rodrigo Iván Cortés, muchas gracias por estar con nosotros en EWTN Noticias. Bienvenido al programa.
Hola, es un gusto estar con ustedes. Señor Cortés, en este momento complicado, ¿nos puede contar cuál ha sido su reacción ante la condena ratificada por el Tribunal de México? Es una preocupación muy grande porque no se trata solo de mí o este caso, sino recordemos que esto es a partir de que rechazo una iniciativa que pretende penalizar o castigar como discurso de odio la prédica o la difusión de la Biblia en sus enseñanzas morales, en específico sexuales. Y que se haya dado esta resolución final, pues sí es muy preocupante porque el tribunal lo que está haciendo es generar de la nada una incriticabilidad metaconstitucional y antidemocrática a un grupo en específico que es lo que se puede denominar LGB y las letras que se sumen, o lo transexual. ¿Nos puede contar precisamente, usted va a acatar lo impuesto por el Supremo Tribunal? ¿Qué medidas está tomando? En lo nacional, para poder estar apelando a lo internacional, se van a acatar algunas cuestiones pues, de posteos, asistir a cursos de normalización de género, se va a tener que pagar una multa, pero ya iniciamos con el apoyo de ADF, Alliance Defending Freedom International, lo que es el llevar este caso a las instancias internacionales, toda vez que en este proceso se ha contravenido lo que es la Constitución mexicana y se está yendo en contra de tratados internacionales, tanto regionales como el Pacto de San José, como internacionales. Por lo tanto, esto se va a lo internacional, pues por la importancia que esto tiene para lo que es la libertad de expresión, la libertad religiosa y en sí mismo lo que se debe entender por un régimen democrático. Señor Rodrigo Iván Cortés, muchas gracias por la entrevista. Es un gusto estar con ustedes. Pasamos a noticias desde México. En este país son miles las personas que desaparecen cada año, según datos de la Secretaría de Gobernación. Nuestra corresponsal Ana Paula Morales recopiló la historia de una madre que perdió 4 de sus 8 hijos y que a pesar de esta lamentable experiencia fue para ella un impulso para crear una asociación que ayude a otras mamás a encontrar a sus hijos desaparecidos. Aquí le contamos. Más de 110,000 desaparecidos hay en México desde 1962 hasta la fecha. Simplemente en lo que va del año hay cerca de 7,000 desaparecidos. Ese es el drama de muchas madres. Se les conoce como las madres buscadoras. A continuación les presentamos la historia de María Herrera, madre de 4 hijos desaparecidos. En 2008, María Herrera Magdaleno pasó de ser una ama de casa a convertirse en un referente del activismo social, en un ícono de aquellas mujeres que han sufrido la ausencia de un hijo. Ese año ya son 15 años atrás. 2 de sus 8 hijos, Jesús, Salvador y Raúl, en búsqueda de mejores oportunidades de trabajo, salieron de su hogar en Pajoacarán, Michoacán, en la zona conocida como Tierra Caliente. Fue cuando llegaron al municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero, que se dejó de saber de ellos. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Se trató de tráfico de personas o del crimen organizado? ¿O simplemente se perdieron y no se volvió a saber más de ellos? Esas mismas interrogantes se volvió a hacer María 2 años después, en 2010, cuando recibió otro golpe a su corazón. Otros 2 hijos, Gustavo y Luis Armando, corrían con la misma mala suerte que sus 2 hermanos. Esta vez, al parecer, un supuesto operativo en Poza Rica, Veracruz. La incomunicación volvió y el calvario no cesó. Era un hecho, no regresarían más a casa. Desde entonces, la lucha de María no ha parado, y ya no solo en la búsqueda de sus 4 muchachos,
sino también de los hijos de otras madres que han desaparecido. Las pérdidas de sus seres queridos, el sufrimiento que vivió la llevó a crear la asociación civil Familiares en Búsqueda María Herrera, conformada por 27 integrantes. Con ello ha recibido el reconocimiento de líderes mundiales como la de su santidad, el Papa Francisco, con quien se entrevistó en el Vaticano el 25 de mayo de 2022. Ahora sí, en ese momento yo me dejé caer porque digo, ya no, sentí que ya no iba a poder soportar. Y pues duré unos días que no quería saber nada, vaya. Y pues pronto me recuperé, tomé fuerzas y les dije, voy a ir a buscarlos. De acuerdo a una investigación por el periodista italiano Francesco Mastrogiovanni, radicado en México, la desaparición forzada ocurre en su mayoría por tráfico de personas con fines de prostitución o esclavitud, pero también por problemas de narcotráfico, impunidad, corrupción, entre otras. La Iglesia Católica no podrá quedar atrás en apoyar a quienes buscan a sus familiares y amigos. La Arquidiócesis de México ha diseñado un plan pastoral para madres de desaparecidos, que pronto se abrirá a toda la comunidad a través de la Conferencia Episcopal Mexicana. A nivel pastoral tenemos que crear centros de escucha y a la vez llevarlo a la oración, ¿no? Llevarlo a lo que es las misas, los sacramentos, principalmente la Eucaristía, y también, bueno, pues en algunas parroquias sabemos que no es uno, son varios, poner sus nombres en algún lugar estratégico para que pues cada vez que entremos al templo y veamos esos nombres nos acordemos de ellos y de sus familias. El prelado sugirió colocar en lugares estratégicos dentro de las parroquias los nombres de los desaparecidos para que cada vez que los feligreses entren a los templos y vean los nombres los recuerden junto con sus familiares. Y me llevo de las madres su lucha por la vida de sus hijos, aunque no sepan dónde están, aunque estén muertos, y su fe, porque es lo único que la sostiene, la fe. Según la web oficial de la Secretaría de Gobernación, del 1 de enero de 1962 al 11 de agosto de 2023, suman 110.988 las personas desaparecidas y no localizadas. Tan solo el 1 de enero al 11 de agosto de 2023 se contabilizan 6.770 desaparecidos. Desde Ciudad de México para EWTN Noticias, Ana Paula Morales. En nuestra serie de entrevistas por el jubileo de Santo Tomás de Aquino también queremos abordar el tema de cómo Santo Tomás argumenta la existencia de Dios a partir de la razón natural, a partir de la realidad. Para eso estamos en la línea con Dante Urbina. Él es un destacado economista peruano que además es converso del ateísmo al catolicismo y entiende bastante bien esos argumentos a la luz de la cosmovisión actual. Dante, bienvenido al programa hoy día. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto poder participar en difundir un poco el pensamiento de Santo Tomás de Aquino, a quien le debo mucho, en tanto profundizando en la Suma Teológica, su principal obra, tuve este proceso intelectual del paso del ateísmo a la fe católica. Excelente, Dante. ¿Podrías hablarnos cómo Santo Tomás de Aquino plantea la capacidad humana del hombre de llegar a Dios a través del ejercicio de la razón? Sí, efectivamente. En la Suma Teológica, una de las primeras cuestiones que se plantea Santo Tomás es si se puede demostrar la existencia de Dios. No presuponiendo la revelación, porque la revelación ya supone que Dios existe. La Escritura, por ejemplo, la Biblia, supone que Dios existe. No se tiene que encargar de probarlo. En cambio, Santo Tomás se plantea la cuestión de si a un nivel general para el ser humano se puede establecer demostrativamente la existencia de Dios por medio de la sola razón. Y responde afirmativamente. Y en concreto plantea 5 vías para llegar a la existencia de Dios. Son como 5 caminos racionales que, partiendo de verdades metafísicas que todos podemos razonablemente aceptar, seamos creyentes o no, nos terminan llevando a la conclusión de que Dios existe. Entonces, creo que adecuado sería, por ejemplo, presentar la 5ª vía, la última, ¿no?, con la que él cierra, que es la vía del orden en la naturaleza o el cosmos. Esto es, Santo Tomás parte de la observación de que en el mundo natural vemos que las cosas obran como tendiendo hacia un fin. O sea, como mínimo,
parece haber una cierta manifestación de orden, de estructura especial, de ordenamiento de medios afines. Ahora bien, Santo Tomás pasa a decir que los meros seres de la naturaleza no pueden darse su orden a sí mismos, porque lo que tenemos es que para un orden se requiere que tal que implique la tendencia hacia un fin, que ese fin sea concebido y deseado. O sea, se requiere intelecto para pensar en un orden, en un propósito, en un orden específico singular, y se requiere también de voluntad, es decir, desearlo para llevar a cabo un plan o una estructura en la naturaleza. Pero los seres de la naturaleza no tienen estas cualidades. No es que, por ejemplo, los astros, los cuerpos celestes, el planeta Marte vaya a decir, voy a girar describiendo una estructura elíptica. No, simplemente lo hacen, pero no es que tienen intelecto o voluntad para planificar esto. En consecuencia, Santo Tomás infiere que se requerirá de alguna instancia trascendente, algún ser trascendente al mero mundo cósmico o natural que dé la razón de este orden. Un ser con intelecto y voluntad que sea el que imprima el orden a la naturaleza y que sea trascendente. Y este ser con intelecto y voluntad que imprime el orden a las cosas es el que conocemos con el nombre Dios. Luego, Dios existe. En efecto, es formidable pensar todo lo que este universo tan ordenado y como estos datos indican, de una manera que ni siquiera podemos imaginar, pero en efecto es parte de esta estructura tan fina y este dinamismo tan estructurado hace posible incluso que conversemos hoy y que también celebremos el jubileo de Santo Tomás de Aquino. Muchas gracias, Dante, por haber estado con nosotros hoy. Listo, muchas gracias también. Nos vamos a una pausa y al volver, en Francia, sacerdote misionero lleva el Santo Rosario a pequeñas iglesias en las montañas de los Alpes para revivir la fe de los fieles. Hoy celebramos a San Esteban I de Hungría, rey y fundador de una nación cristiana. Le contamos su vida. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Nos vamos con noticias desde Francia. Ahí un sacerdote misionero desarrolló un plan de oración en el marco de la fiesta de la Asunción de la Virgen María para reavivar la fe en pequeñas iglesias de las montañas de los Alpes. Veamos de qué se trata. Estas son algunas de las pequeñas pero hermosas iglesias de los Alpes de Francia. Sin embargo, para los pocos sacerdotes misioneros presentes en este extenso territorio secularizado, mantener vivas las parroquias no es tarea fácil. Por esta razón, el padre Guy Alexander Cuya, llegado a los Alpes desde Costa de Marfil, planificó que en las 27 pequeñas iglesias que él dirige se realice todas las noches del 1 al 15 de agosto, solemnidad de la Asunción, el rezo del Santo Rosario, así como la celebración de la Santa Misa. El padre Cuya contó a CNA, agencia en inglés del Grupo ASI, que su deseo es darle visibilidad a la iglesia en las montañas alpinas, donde solo un 2% de la población de 10.000 habitantes asiste a misa los domingos. Bajo ese contexto, estas 2 semanas de oración han sido también una oportunidad para dejar entrar la luz del día detrás de las pintorescas puertas de madera de los templos y quitar las telarañas de los rústicos bancos, muchos de los cuales no se usaban hace varios meses. Por el momento la feligresía participante es poca, pero el padre Guy Alexander Cuya tiene la intención de fomentar nuevas actividades evangelizadoras y sigue confiando en el futuro. Cada 16 de agosto la Iglesia Católica celebra a San Esteban I de Hungría, rey y fundador de Hungría, nación que bajo su liderazgo se constituyó como tal al calor del cristianismo. Se le conoce como el Santo o el Grande. Para conocer más de él, el padre Jorge Luis Hidalgo, vicario de la parroquia de San Juan Bosco en Argentina, nos cuenta. San Esteban nos enseña a nosotros la necesidad de llevar la fe en todos los ámbitos donde estemos, tanto en nuestra vida privada como en nuestra vida pública. El santo fue el que logró la conversión de toda su nación,
para que todos creyeran con el alma y el corazón, y se dio cuenta que lo más importante es la vida espiritual, por eso sembró Hungría de monasterios. También resalta su importancia en la confianza en la providencia de Dios, porque él, incluso el heredero al trono, que era el único hijo que le quedaba vivo, falleció, pero sin embargo, aún así, a pesar de no haber dejado un descendiente físico, digamos, ¿no? Sin embargo, él logró lo más importante, que es la transmisión de la verdadera fe. Así que San Esteban nos enseñe siempre a confiar en la divina providencia, a poner todos nuestros medios en manos de Dios para que Él haga en nosotros grandes cosas. La JMJ fue un magno evento que dejó a muchos jóvenes llenos del anhelo de llevar el Evangelio a todas partes. Luego de una semana y media después, las palabras del Papa Francisco no se han borrado de sus corazones. Aquí les presentamos el testimonio de un sacerdote y 4 jóvenes peruanos que vivieron la experiencia de encontrarse con el Papa en Lisboa. Fuimos a una catequesis que fue en Portugal ya. Muy bonito porque fue un encuentro de hablantes hispanos, exactamente con españoles, y nos preguntaban, ¿no? de cuál era nuestra intención como jóvenes, de repente para con el pueblo, ¿no? Si realmente llegando a nuestros países nuestra misión iba a ser cumplida. Entonces creo que fue un momento bastante de reflexión para todos y también para mí, para saber cuál es el verdadero sentido de esta JMJ. Sobre todo es dar a conocer el nombre de Dios con este énfasis que tiene el joven, ¿no? Desde el inicio, todos estábamos sorprendidos de cómo nos dieron la bienvenida las personas que nos acogieron primero en España, porque nosotros tuvimos una peregrinación previa en España y luego en Lisboa y en Portugal, ¿no? Tanto las personas que eran las madres ursulinas, el padre que nos acogió, que era el padre Frank, y los voluntarios de JMJ fueron muy buenos. O sea, realmente sentimos que Dios estaba en cada una de esas personas. Nuestro objetivo, y el mío personalmente, era encontrarme y encontrar a Dios en los demás, ¿no? Y me impactó el hecho de que Dios no se presentaba en cosas guau, sino que en los pequeños detalles, en las pequeñas cositas que nos iban pasando, Él estaba ahí. Y las ferias ocasionales, que el primer día fueron bastante, muy bonitas, porque eran como stands, módulos, donde tú ibas y las personas, no sé, ya sean las carmelitas, un grupo de jóvenes latinoamericanos, todos te daban la acogida y te recibían con regalitos en los que tenían frases de Dios. Entonces eso a mí me gustó muchísimo. De hecho tengo un montón acá, mira, todo lo que me traje. Fue increíble. El Vía Crucis tuvo lugar el viernes de esa semana de la JMJ. Bueno, los textos que usaron para el Vía Crucis eran muy bonitos y al mismo tiempo muy cercanos. Una de las estaciones que creo que me impactó más, y también conversando con otros jóvenes les impactó, es en la que se dice, en la estación en la cual a Jesús lo despojan de sus vestiduras. Entonces había una representación escénica en la cual la gente los actores estaban como tomándose selfies, fotos, ¿no? Y así un contraste, ¿no? de esa cultura en la que se busca a veces aparentar, mostrar una imagen, ¿no? Mientras que el Señor es despojado totalmente de todo lo que tenía, hasta lo último que le quedaba, ¿no? Entonces, el Vía Crucis me gustó mucho, y además se notaba una cosa, que la gente rezaba y estaba muy atenta. Y luego que entre estación y estación ponían el testimonio de alguna persona. Muchos jóvenes buscaban acercarse al sacramento de la confesión, ¿no? Y bueno, pues a veces teniendo que buscar un lugar por allí, ¿no? Porque no era fácil encontrar un confesionario, pues a veces hay un lugar más apartado en la calle, a veces en un aeropuerto, porque nos hemos movido también por varios sitios. Cuando dijo que en la iglesia había cabida para todos, ¿no? Y nos hizo repetir 3 veces, todos, todos, todos. Entonces, como que a mí me queda muy, muy fijo en el corazón y en la mente este espíritu de sinodalidad, ¿no? Y de unidad, de apertura a todos, de no descartar a nadie. También otra frase que mencionó es que solo tenemos que mirar de abajo hacia arriba a alguien si es que le queremos ayudar para levantarlo, ¿no? Bueno, lo que más me impactó y me cautivó es la alegría de la iglesia, una iglesia en salida, una iglesia joven, pero que no es joven en cuanto a la edad, sino a esta misma alegría que nos une en torno a Cristo. Estamos llamados porque somos amados. Yo creo que desde la eternidad Dios nos pensó y nos llamó a la tierra para un propósito,
y el camino de la vida cristiana es muy exigente. Pero siempre al recordar que estamos llamados es porque estamos amados, hemos sido creados por y para el amor. Ayer la Iglesia Católica celebró a lo grande la fiesta de la Asunción de la Virgen. Así es, Natalie. En Nicaragua, Portugal, Francia, Inglaterra y otros países se realizaron diversas procesiones para celebrar la Madre de Dios. Con esto nos despedimos. Hasta mañana. Good.